Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. El heredero de la espada rúnica. Esta vez Saya se ha pasado de la raya, murmuró Hayato mientras observaba el final de su combate. Sus compañeros, al parecer, se habían quedado completamente sin palabras. Para ser justos, incluso él, que era el que más tiempo llevaba conociéndola, se quedó muy sorprendido. Claudia también se quedó sin palabras. Y los otros dos, Elliot y Noel, parecían estar mudos por el shock. Eso ha sido realmente excesivo, susurró finalmente Elliot en voz baja. Hayato tuvo que estar de acuerdo con esa apreciación. Sin embargo, al mismo tiempo, ese increíblemente y exagerado lux era tan propia de Saya. Ah. Bueno, hay que felicitar a Claudia. 3 de los 4 mejores en esta ocasión proceden de Seidokan. Supongo que es justo decir que esta ha sido tu temporada. Estoy bastante celoso, dijo Elliot con un ligero movimiento de cabeza, volviéndose hacia Claudia con una sonrisa amarga. Por su actitud, no lo decía con palabras vacías, realmente los estaba felicitando. Como presidente del consejo estudiantil de una escuela rival, eso no debe haber sido fácil para él, pensó Hayato. En absoluto, son los propios concursantes los que merecen tus elogios, comenzó Claudia con una respuesta aparentemente practicada. Solo me pregunto, continuó, su voz se interrumpió al mirar hacia Saya, que arrastraba la pierna al salir del escenario. Con esas lesiones, estará en condiciones de luchar en la siguiente ronda. Efectivamente, Saya podría haber ganado, pero había sufrido importantes lesiones, sobre todo en los brazos. Y no solo eso, su siguiente oponente sería Orpelia. Aunque estuviera en perfectas condiciones, seguiría siendo una lucha ardua en el mejor de los casos. Debería ir a ver cómo está, dijo Hayato, poniéndose en pie. Ah, por favor, espera un momento, Amahiri, llamó Elliot tras él. Es de ti de quien hemos venido a hablar. Yo. Dado que Elliot había venido obviamente a hablar de algo confidencial, Hayato había supuesto que quería hablar con Claudia. O estrictamente hablando, es sobre tu hermana. Ante esto, Hayato volvió a sentarse inmediatamente. La expresión de Claudia también se tensó ligeramente. No conozco los detalles, ni quiero conocerlos. Pero creo que solo yo, usando la espada rúnica, puedo ayudarla, o al menos, existe la posibilidad de que pueda hacerlo. Eso es lo que he venido a decir. El Leiglems. Correcto. Hayato intercambió miradas con Claudia. El Leiglems era un Orgalux único con la capacidad de cortar solo lo que su usuario pretendía destruir, pasando inofensivamente por todo lo demás. Con ese poder, existía la posibilidad de que pudiera destruir el fragmento del Raksanada incrustado en el cuerpo de Haruka. En otras palabras, ayudarías a la hermana de Hayato. En la medida de mis posibilidades. Es una oferta generosa. Claudia se detuvo allí, mirando fijamente a Elliot como si tratara de calibrar sus intenciones. ¿Pero en qué te beneficia eso? Elliot era el presidente del consejo estudiantil de la Academia Santa Gallardor. Naturalmente, su propia escuela sería su máxima prioridad. Ayudar a Haruka podría no ir directamente en contra de sus intereses, pero tampoco les ayudaría exactamente. Podría ser diferente si fuera como su compañera presidenta del consejo estudiantil, Silvia, y sus propios objetivos personales estuvieran alineados con los de ellos, pero si ese no era el caso, no tenía ninguna razón real para ayudarlos. No es natural que un caballero que empuña la espada rúnica ayude a una dama en apuros. Pero no, sospecho que eso no te convencerá. Elliot se encogió de hombros, dedicándoles una sonrisa divertida. A decir verdad, los beneficios materiales vendrán enteramente de nuestro benefactor. Así que no deben preocuparse por eso. ¿Y puedes decirnos quién es ese benefactor? Si pudiera, lo habría hecho desde el principio. Esta vez le tocó a Claudia encogerse de hombros. Sin duda sabía que esa sería su respuesta. Solo un número muy reducido de personas conocía la situación de Haruka. Aparte de la alianza de la rama dorada, estaban Hayato, Claudia, Saya, Kirin, Silvia, la comandante Lindwall, y la propia Haruka en Stjarnagard, así como la madre de Claudia y la más alta ejecutiva de Galaxy, Isabella. La única otra persona con algún conocimiento tendría que ser el director del hospital, Hanko Orbel. No había necesidad de que Elliot mantuviera en secreto ninguno de esos nombres. En ese caso, solo quedaba
Muy bien, dejemos eso de lado por ahora. Pero tengo una pregunta. Elliot, has dicho que no conoces los detalles, pero si entiendes la situación de la persona que quieres salvar, no. Hay un fragmento del Raksanada dentro de su cuerpo, respondió Elliot con cautela. Aunque no sé cómo ha ocurrido exactamente. Él mismo lo había dicho hace un momento, pero parecía que no quería indagar demasiado en ello. ¿Entiendes lo que significa, entonces?, preguntó Claudia. Mientras el Raksanada permanezca inactivado, ese fragmento simplemente no existe. ¿Pueden los Leiglems destruir un objetivo que no existe? Eso es. Elliot dudó. Efectivamente, no puedo garantizar nada. No domino la espada rúnica tan bien como Ernest. No obstante, nuestro benefactor tenía la impresión de que, en teoría, no sería imposible. En teoría. El Leiglem solo hace contacto físico con el objetivo de su usuario. Y el acto de apuntar a algo lo redefine en cierto sentido. Eso debería aplicarse igualmente a ese fragmento del Raksanada. No es que no exista, sino que ocupa un estatus ambiguo entre la existencia y la inexistencia. Por eso, si lo ataco con los Leiglems, podré hacer algo al respecto. O eso me han dicho, en cualquier caso. Apuntando con los Leiglems. Ya veo. Es una idea interesante. A juzgar por su reacción, Claudia parecía pensar que la propuesta tenía mérito, pero Hayato no tenía ni idea de cómo se suponía que iba a funcionar todo aquello. Tal vez habiendo notado su confusión, Claudia se volvió hacia él. Digamos que usamos los Leiglems para cortar un filete, comenzó. Yo nunca usaría la espada rúnica de esa manera, interrumpió Elliot, disgustado por la analogía. Claudia, sin embargo, continuó. Podríamos utilizar las Leiglems para cortar solo aquellas partes que estuvieran demasiado cocidas o quemadas. Pero ¿cómo juzgamos lo que está demasiado cocido? Ahí es donde entra el sentido de reconocimiento de su usuario. Lo que hace Leiglems es determinar lo que está demasiado cocido basándose en la definición de su usuario. Ese es el proceso que Elliot describió aquí como redefinición. Y como resultado de ese proceso, puede cortar solo lo que su usuario pretende como objetivo. Entonces, lo que estás diciendo es que si Elliot puede imaginar el fragmento, entonces el Leiglems podría apuntar a él incluso si no existe físicamente. En teoría, tiene sentido. Por supuesto, normalmente sería imposible reconocer algo así, pero si el usuario de Leiglem sabe que debería estar ahí, entonces podría funcionar. En otras palabras, había una posibilidad, aunque fuera pequeña. De ser así, valía la pena intentarlo. Después de todo, ni Hayato ni los demás habían encontrado otra forma de eliminarlo. Intercambió miradas con Claudia para medir sus pensamientos antes de volverse hacia Elliot e inclinar la cabeza en señal de agradecimiento. No sé exactamente cómo te has enterado de esto. Pero gracias. Por favor, inténtalo. Haré lo que pueda. Inmediatamente después de que Hayato se pusiera en contacto con ella, Haruka se dirigió a la sala de visionado especial. Como Elliot se había mostrado reacio a explicar nada en detalle por teléfono, volvieron a repasar la propuesta. Después de todo, nadie sabía mejor que lo eficaz que era Sinodomius a la hora de recopilar información. No podía permitirse el lujo de descuidarse. Ya veo. Si eso es cierto, entonces hay una posibilidad de que funcione. Pero creo que seguirá siendo difícil. Haruka no necesitó mucho tiempo para estar de acuerdo con la idea. Estoy en tus manos, Elliot, dijo ella, encontrando su mirada. En absoluto, tartamudeó Elliot desde su posición junto a Hayato. A decir verdad, no había esperado que ella diera su consentimiento tan rápidamente. Su rápida aceptación lo había dejado inesperadamente nervioso. Así que esta es la hermana de Amahiri. Según los informes de Sinodomius, había estado durmiendo en el hospital durante un largo periodo de tiempo. Al parecer, solía estar afiliada a Seidokan, pero no había registros oficiales de que hubiera participado en ningún combate. Y aunque Sinodomius no había podido confirmar la veracidad de los informes, se pensaba que había participado en el eclipse con el ser Beresta. No era difícil de creer, a juzgar por el problema en el que se había metido. Era evidente que estaba por encima de sus posibilidades, fue atrapada en algo grande. Sin embargo, a Elliot le interesaba más su reputación como espadachín. Después de todo, era la hermana mayor de Hayato Amahiri y una instructora asistente del estilo Amahiri Shinmei. Además, había sido alistada en el Sjarnagarm, que era conocido por ser increíblemente selectivo con sus miembros, por lo que la propia Helga Lindwall le había dado fe de sus habilidades. Sobre todo, si la ayudaba de esta manera, sin duda tendría la oportunidad de ver sus habilidades por sí mismo algún día. Su actitud era despreocupada, sus movimientos despreocupados, pero para él estaba claro que estaba dispuesta a responder a cualquier cosa. O quizá fuera más exacto decir que no podía percibir ninguna debilidad o vulnerabilidad en ella.
No tendría ninguna oportunidad contra ella tal y como estoy ahora. Con el Leiglems, tendría la máxima ventaja si tuviera que enfrentarse a ella en una contienda, y se enorgullecía de su habilidad con la espada, por supuesto. Pero sabía que, a la hora de la verdad, sus habilidades no estarían a la altura de las de ella. En ese caso, vamos a intentarlo, dijo Elliot, soltando el soporte en su cintura y activando el Leiglems. La hoja opaca de color blanco puro del Orgalux era ligeramente más corta que cuando Ernest la había empuñado, ajustada al tamaño óptimo para su actual usuario. ¿Dónde está incrustada exactamente? No puedo señalarlo exactamente, pero por aquí, respondió Haruka, tocando ligeramente el lado derecho de su cuerpo. Era una zona bastante grande la que indicaba, pero sin duda le resultaba difícil identificar con exactitud su ubicación precisa. Es más o menos tan grande como el dedo meñique de alguien, ¿no? Respondió Hayato. Si fuera más pequeño, no se podría controlar. Así que si puedes romperlo. Desaparecerá, terminó Elliot por él. Era fácil decirlo, pero lograrlo era algo totalmente distinto. Era un fragmento diminuto, no más grande que su dedo meñique, incrustado en un lugar poco claro, que no estaba físicamente presente. Destruirlo no era sencillo. No obstante, si quería que Jules le proporcionara información sobre Percival, no tenía más remedio que encontrar la manera de conseguirlo. Esa era la única manera de resolver la situación de Percival con la mayor discreción posible, lo que a su vez beneficiaría tanto a ella como a la Academia Santa Gallardor. Respiró profundamente, concentrando su conciencia en el Leiglems, cuando éste dejó escapar un destello silencioso. La hoja de color blanco puro atravesó directamente el torso de Haruka. No hubo respuesta. La hoja no había hecho contacto con el fragmento. No sabía exactamente por qué, pero era posible que no hubiera apuntado al fragmento debido a que su usuario no había reconocido correctamente el fragmento. Lo único que sabía era que no había funcionado. Lo intentó por segunda y tercera vez. Jiyuach. No importaba cuántas veces moviera los Leiglems, el resultado era siempre el mismo. Parece que esto puede ser difícil, dijo finalmente Claudia, con expresión preocupada. Elliot. Noel, claramente preocupada, le agarró los bordes de su manga. Elliot apretó los dientes, volviendo la mirada hacia abajo. El Leiglem se sentía de alguna manera más pesado que de costumbre. No te preocupes, Elliot. Estoy muy familiarizada con lo difíciles que pueden ser de manejar los Orgalux, dijo Haruka con una sonrisa tranquilizadora. A juzgar por su expresión, parecía que ahora era ella la que estaba preocupada por él. Espera. Déjame intentarlo de nuevo. Como presidente del Consejo Estudiantil de Gallardworth, no podía permitirse rendirse tan fácilmente. Dado que se le había ordenado atacar a Jules, Percival estaba sin duda atrapado en una organización muy peligrosa. Si ocurría algo y se revelaba su identidad, tendría consecuencias desastrosas para la imagen pública de Gallardworth, y el propio Elliot tendría que rendir cuentas como su presidente del Consejo Estudiantil. Pero, para ser sincero, nada de eso le importaba realmente. En el peor de los casos, se sentiría mal por los que le habían apoyado durante su mandato, pero en lo que a él respecta, no habría nada que hacer. El verdadero problema sería que Elliot Pound y su herramienta Sinodomius intentaran encubrirlo todo y eliminar a Percival. Tal vez ya estuvieran trabajando con ese fin. En ese caso, su mejor curso de acción sería salvar a Percival antes de que Sinodomius pudiera llegar a ella. Elliot cerró los ojos, volviendo a centrar su atención. Blandió el Leiglems con todas sus fuerzas. Todos los presentes le miraban, pero Haruka se limitó a sacudir la cabeza con pesar. ¿Por qué no funciona? ¿Estaba haciendo algo mal? Simplemente no había encontrado el fragmento, o su compatibilidad con el Leiglem era demasiado baja como para aprovechar todo su poder. Supongo que es verdad, entonces. Soy realmente inútil. Si Ernest estuviera aquí, tal vez podría. Era una suposición sin fundamento, pero tuvo que luchar contra sí mismo para sofocar sus pensamientos. Y entonces. Tu espada, murmuró Hayato de repente, antes de morderse la lengua. Elliot se giró hacia él. Hayato, sin embargo, se limitó a desviar la mirada. No, es que. ¿Y mi espada? Hayato, al parecer, era reacio a expresar sus pensamientos, pero con Elliot mirándole fijamente con tanta fuerza, acabó cediendo. Es solo que, y sé que probablemente estoy hablando fuera de lugar, pero. Estás mucho más tenso que la última vez que luchamos. ¿Qué? Eso es absurdo. Elliot negó rápidamente la acusación, pero pronto se encontró moviendo la cabeza débilmente para corregirse. Los dos se habían enfrentado por última vez en las semifinales del Fénix hacía más de 2 años.
Su habilidad con la espada había mejorado enormemente desde entonces, volviéndose mucho más pulida y sofisticada. Eso era innegable. Y sin embargo, puede que tengas razón. La espada era un espejo del corazón de uno. Y en ese caso, dada su situación actual, su uso era sin duda vago y poco definido. Habiendo heredado de Ernest de Leiglems y el papel de presidente del consejo estudiantil cuando se convirtió en el número uno de la academia, Elliot siempre se había sentido aplastado por la presión y las expectativas puestas en él. Y para poder seguir utilizando el Leiglems, tenía que asegurarse de que su alma se mantuviera pura y dedicada a la justicia. Sin embargo, las responsabilidades del consejo estudiantil a menudo no se lo permitían. Era un conjunto de pesos muy difícil de equilibrar. No tenía la destreza de Ernest. Aún así, si voy a ser como Ernest. Eso es imposible, interrumpió Hayato con firmeza. Nadie más podría ser él. Ni yo, ni tú. Elliot lo sabía. Lo sabía, pero tenía que acercarse a ese ideal. Y Ernest tampoco podría ser tú. ¿Qué? Elliot se quedó mirando a Hayato, sin palabras ante esta inesperada declaración. Nunca lo había considerado. Pero era evidente. Ernest, que salía victorioso sin importar lo que se propusiera, ni siquiera querría ser como él. Sin embargo, Hayato, al ver la confusión de Elliot, continuó, tu control sobre la espada es impecable, natural y desinhibido. Es completamente diferente al de Ernest, tanto en estilo como en espíritu. No se pueden comparar. Hayato hizo una pausa, rascándose la mejilla en señal de disculpa. Y, bueno. Puede que no sea un buen momento, pero me gustaría retirar lo que dije durante el Fénix. ¿Retirar qué? Durante nuestro combate, dije que tu espada era demasiado ligera. Ah. Por supuesto que Elliot lo recordaba. Ese combate, esas palabras, habían sido nada menos que una humillación total. Había pasado más de un año después trabajando para remediar esa vergüenza en el camino hacia los GRYPS. Sin embargo, al final, el equipo Tristán de Elliot había sido eliminado del torneo antes de poder enfrentarse al equipo Enfield de Hayato. Pero en el GRYPS del año pasado, habías afinado claramente tu habilidad con la espada. Era más rápida e incluso más ligera. No hay duda de que algunas personas se hacen más fuertes soportando más cargas, pero hay mucha gente que aumenta su maestría por otros medios. Así que me gustaría retirar lo que dije. Y con esto, Hayato inclinó profundamente la cabeza. Ya veo. Elliot se sintió conmovido por una mezcla indefinible de emociones. Pero lo que Hayato había dicho era cierto, la habilidad de Elliot con la espada era más ligera que la de otras personas, más rápida y más flexible. Debería haberse centrado en mejorar esa cualidad suya. Pero en su depresión, nunca había sido capaz de hacerlo. Ah. Tienes razón. Se encontró riéndose de su propia estupidez por haber caído en esta trampa sin siquiera darse cuenta. Nunca podría ser tan bueno como Ernest, no en las cosas en las que Ernest destacaba. Lo sabía, en algún nivel profundo, pero había seguido intentando ser lo que no podía. Tenía que ser quien era, hacer las cosas que solo él podía hacer. Y solo con reconocerlo, sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Entonces, en el fondo de su mente, recordó lo que Jules le había dicho el otro día, quiero que vayas a rescatar a una princesa en apuros. ¿Eso es lo que hacen los caballeros? No. Exactamente. Antes de ser presidente del consejo estudiantil, Elliot era un caballero de la Academia Santa Gallardor. Ni siquiera su posición en el consejo estudiantil cambió eso. Así que, si no podía salvar a esta mujer en apuros delante de sus ojos, ¿qué era él? En ese momento, el Leiglem se volvió repentinamente más ligero en sus manos. Esto es. Y eso no fue todo. Por la forma en que el Orgalux temblaba, supo que estaba respondiendo a algo. Elliot dirigió su atención a esa sensación. Había dos cosas, una de ellas grande y poderosa, la otra tan pequeña que parecía que iba a desaparecer en cualquier momento. La fuerte provenía del soporte en la cintura de Hayato, lo que significaba que debía ser el ser Beresta. Elliot había visto por última vez una reacción similar al ver que las dos espadas rúnicas entraban en estrecho contacto durante el GRYPS. En ese caso, la otra sensación tendría que ser. En el momento en que se dio cuenta, el Leiglems lo identificó y lo redefinió. El Raxanada. Se aferró a esa sensación con su mente y desató el poder del Orgalux. Demasiado rápido. Hayato y los demás cogieron aire, la sala se llenó de suspense. Él no podía verlo. Sin embargo, cuando la hoja blanca y pura entró en el abdomen de Haruka, sintió que dividía claramente el fragmento del Raxanada en dos. Uf. Elliot dejó escapar un profundo suspiro, devolviendo el Leiglems a su soporte. Con eso debería bastar. Cuando Hayato miró a Haruka,
Ella esbozó una amplia sonrisa y le devolvió el saludo. Sí, lo sentí, solo por un breve instante, y luego supongo que se rompió. Ya veo. Menos mal. Hayato, llevándose la mano al pecho, dejó escapar un suspiro de alivio. Elliot se dio la vuelta para marcharse. Había hecho lo que había venido a hacer, así que no había necesidad de quedarse. Después de todo, si desaparecía durante mucho tiempo sin informar a nadie en Gallardworth, solo sería cuestión de tiempo que Sinodomius se diera cuenta. Entonces aquí es donde nos separamos. Vamos, Noel. De acuerdo, respondió Noel con alegría mientras empezaba a dirigirse hacia la salida. Gracias, Elliot. Dijo Haruka, y ella y Hayato inclinaron la cabeza. Esa debería ser mi frase, murmuró Elliot en voz baja con una sonrisa forzada. Elliot. Noel, quedó sin habla por lo que había oído, lo miró confundida. No, no es nada. Tenemos que volver. Tenemos mucho trabajo que hacer. Había una ligereza en su paso al salir de la sala de visualización especial, como si hubiera renacido. A través del cielo nocturno, una aeronave navegaba suavemente. En la cabina, los 3 miembros de la Alianza de la Rama Dorada estaban sentados, y sus enigmáticos rostros ocultaban una sonrisa despectiva hacia el mundo exterior. Todo va bien por mi parte. Hemos terminado de desplegar los Valiants, y todos los preparativos subterráneos están completos. El problema es cómo manejar eso. ¿Qué estás haciendo al respecto, Barde? He oído que has intentado soltar la lanza sagrada. Dirk Everwine, sentado arrogantemente en el sofá con las piernas cruzadas, soltó un bufido burlón. Barde, de pie junto a la puerta, se encogió de hombros. El motivo que mueve a Percival Gardner es la culpa. Avivar esa culpa suya nos permite aumentar su eficacia con la cabra de Amaltea para que sea capaz de manejar la lanza sagrada. Pero al mismo tiempo, hace que su estabilidad mental se deteriore y aumenta el riesgo de que se desborde. ¿Qué sentido tiene eso? Si no lo conseguimos, no podremos controlar a los valientes. Como mínimo, debería ser capaz de tomar una decisión sensata. Muy bien. Pero no tenemos mucho tiempo, así que no puedo ofrecer garantías, respondió Barde en voz baja. Esta vez fue el turno de Madiat de hablar, en lo que a mí respecta, deberíamos centrarnos en el asunto que nos ocupa. Todo será en vano si los preparativos no son perfectos. Por supuesto. Se están llevando a cabo sin errores. ¿Crees que he estado corriendo de un país a otro por diversión? Solo dame un poco de tiempo, y todo caerá en su lugar por sí mismo. Ah. ¿Por sí mismo? Sí, claro, resopló Dirk con desprecio. Los que habían sufrido un lavado de cerebro por parte de Barde no eran conscientes de lo que les había hecho. En lo que a ellos respecta, actuaban según su propia voluntad, aunque técnicamente no lo hicieran. Ese es el tipo de pensamiento que hizo que el crepúsculo de Jade fuera un fracaso total, gruñó Dirk. Entonces acababa de despertar, y mi sentido de la conciencia era limitado. Esta vez es diferente. Insólitamente, Barde frunció el ceño, claramente disgustada. Parecía que sus errores del pasado eran un tema sensible para la Orga Lux. ¿Sí? Me pregunto. Por lo que veo, manejaste el plan anterior de forma bastante similar. ¿Y cómo resultó? El plan era perfecto. Si no fuera por Haruka Amahiri, ya habríamos remodelado este mundo en su forma ideal. Barde se detuvo allí, desplazando fríamente su mirada hacia Madiat. Vamos, este es nuestro último encuentro. No discutamos. Aunque quizá el conflicto interno esté en nuestra naturaleza. Madiat esbozó una sonrisa divertida mientras se frotaba la barbilla. En cualquier caso, si los preparativos están completos, debo recordarte que no te pongas en peligro. No podremos llevar a cabo el plan si tú o la señorita Orpelia están ausentes. Si ambos han hecho su parte, no debería ser necesario. A menos que... Tú eres el que sigue causando problemas. Dirk la fulminó con la mirada a través de la mesa. El y Barde intercambiaron burlas asesinas, pero la falsa sonrisa de Madiat no vaciló. Sí, bueno, tiene razón. No es nada que no pueda abordarse con unos pequeños ajustes en el plan. Apúrate y escúpelo, entonces. Por más que lo reprendiera, Dirk sabía que a Madiat Mesa simplemente no le importaba. Su odio por el hombre realmente no tenía límites. Y cuanto más tiempo se veía obligado a pasar con él, cuanto más acababan hablando juntos, más profundo era ese odio. Hay 2 problemas. En cuanto al primero, Stjarnagarm aparentemente se está moviendo para arrestarme. Sí, replicó Dirk. ¿En medio de la fiesta? Tienen algo de descaro. Al parecer, la comandante de Stjarnagarm, Elga Lindwall, había unido fuerzas con Galaxy. Sin embargo, si trataban de detener al presidente del comité ejecutivo de la fiesta mientras se celebraba el torneo, las otras fundaciones iban a reaccionar con dureza.
Por supuesto, no quieren estropear el torneo. Estoy seguro de que planean mantenerlo todo en secreto. ¿Y en qué se basan exactamente para detenerte? Esa es la parte sorprendente. Parece que está relacionado con una contabilidad fraudulenta. Aunque puede que lo disfracen de abuso de confianza agravado o tal vez de soborno. Dirk se encontró dudando de sus oídos. ¿De qué demonios se trata? Solía ser un director externo en una organización llamada PVA Industries. Y, de hecho, recuerdo haberles instruido para que retocaran sus balances para obtener un papel en el proyecto de desarrollo de cohetes de Japón. Por aquel entonces, PVA Industries no gozaba de tanto éxito empresarial como para que se le confiara un proyecto nacional. Pero nos faltaba mano de obra y necesitábamos ganar terreno. Y así. Bueno, esto no es precisamente raro en el ámbito empresarial. A menudo se decía que el mundo, actualmente dominado por las FIE, era considerablemente menos ético que en siglos pasados, especialmente cuando se trataba de delitos financieros, hasta el punto de que los incidentes en los que estaban implicadas las FIE rara vez se convertían en auténticos escándalos. ¿Así que fue hace más de 10 años? El estatuto de limitaciones debe haber expirado ya. Yo también lo pensé. Pero luego están las complicaciones extraterritoriales. Entonces actuarán como si estuvieras en el extranjero. Galaxy tenía su sede en Japón y Marriott era oficialmente un ejecutivo allí, pero eso era realmente solo un título sobre el papel. Aunque a menudo viajaba al extranjero para desempeñar sus funciones, el comité ejecutivo tenía su sede formal en Asterisk. En otras palabras, el estatuto de limitaciones no contaba el tiempo que había estado fuera de Japón. Ciertamente, atacan desde un ángulo inesperado. Me temo que han encontrado mi punto ciego. Solo porque Galaxy les está ayudando. En principio, Skarnagar no tenía autoridad para investigar crímenes que tuvieran lugar fuera de Asterisk, pero se podían hacer excepciones si recibían una petición de ayuda externa. Con las conexiones de Galaxy, no habría sido difícil presionar a las autoridades japonesas para que Skarnagar se involucrara. ¿Y qué van a hacer al respecto? Barde, que hasta ahora parecía no estar interesada en su conversación, finalmente habló. No podemos permitirnos que me lleven. Tendré que pasar a la clandestinidad un poco antes de lo previsto. Ya tenía previsto desaparecer de la escena pública, pero tendré que adelantarlo un día. ¿No causará eso problemas con el torneo? El vicepresidente es un tipo distinguido. Estoy seguro de que no tendrá problemas para manejar las cosas. El vicepresidente del comité ejecutivo de la festa pertenecía a la facción opuesta a Marriott. La repentina desaparición de Marriott causaría sin duda cierta consternación, pero estaba seguro de que no perderían el tiempo en remodelar el torneo a su antojo, deshaciendo todos sus cambios. La guardia de la ciudad, sin duda, intentaría sacarles toda la información posible, pero el vicepresidente y los demás no sabían nada que pudiera llevarles hasta él. ¿Y dónde te vas a esconder? Veamos. Tengo que dar los últimos retoques al proyecto subterráneo. Parece que tengo una conexión fatídica con ese lugar. Observaré la emoción de los Lindbolus desde las sombras. Y vas a unirte tú mismo al acto final. Dirk se burló. Eso estaría muy fuera del carácter de Marriott, pensó, pero prefirió no añadirlo a sus comentarios. Dicho esto me hará más difícil supervisar todos los aspectos del plan, continuó Marriott. Barde, confío en que serás capaz de hacer frente a cualquier imprevisto. Tisiach, eso es buscarse problemas, se mofó Dirk. Pero supongo que no nos das muchas opciones aquí. Como si pudieran dejar todo en manos de Barde. El Orgalux podía ser capaz de manipular los pensamientos de la gente, pero era completamente incapaz de entenderlos. ¿Y el segundo problema? Barde presionó. Efectivamente, dijo Marriott con ligereza. Parece que nuestros amigos han extraído el fragmento del Raksanada que dejamos dentro de Aruka. No sé cómo lo han hecho, pero es toda una hazaña. Supongo que eso significa que Hayato Amahiri no se molestará en las semifinales, entonces. Esa es una suposición lógica. Marriott había manipulado a Hayato para que entrara en el torneo aprovechando la vida de Aruka. Si ese peligro había pasado, ya no había necesidad de que continuara. Habiendo llegado a las semifinales, estaba a un paso de lograr un gran slam, pero Dirk dudaba sinceramente de que Hayato tuviera la ambición de lograrlo. ¿Qué te hace pensar que el otro combate se desarrollará sin problemas?, señaló. Saya Sasamiya también es hábil. Si se cancelan los dos combates de las semifinales, no se echará la toalla a tu precioso torneo. La media de audiencia de la festa de este año había superado el 70%. Era una de las cifras más altas jamás alcanzadas. Y era natural esperar que el combate por el campeonato lo superara. El mundo entero lo vería en tiempo real. No debería haber ningún problema. Incluso si la emoción disminuye un poco, eso no cambiará demasiado.
Es solo un símbolo, una forma de iniciar el proceso. A juzgar por su tono de voz, parecía que Barde era tan apática como siempre. Sin duda habría preferido poner en marcha el plan de inmediato. Esa es la cuestión. Precisamente porque es un símbolo, necesitamos que lo presencie el mayor número de personas posible. Si pudiéramos, me gustaría grabar la imagen de la señorita Orpelia en los ojos de todas las personas del planeta. Madyat, por su parte, estaba decidido al respecto. Estaba obsesionado con ello. Simplemente necesitaba esa paradójica combinación de amor y odio para poder funcionar. En lo que respecta a Dirk, era patético. Pero, por otra parte, si él fuera diferente, no habría podido empuñar el Raksanada durante tanto tiempo. El precio que exigía Orgalux era la ira, la espada rúnica se alimentaba del resentimiento y la indignación de su usuario. Y ese nivel de ira requería una energía considerable. Si esa ira no tenía fin, el tiempo por sí solo haría que el usuario del arma se gastara y desperdiciara. El hecho de que Madyat haya sido capaz de mantenerla durante tanto tiempo es extraordinario. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Estás tramando algo? No. Dirk, por mucho que odiara admitirlo, tenía que ponerse del lado de Madyat en esta cuestión. Si era posible, tenían que asegurar la máxima expectación para el combate del campeonato, para que toda la humanidad pudiera conocer el poder de Orpelia. Puede que no creyera en sus objetivos con tanto fervor como Madyat, pero no había duda de que esto cambiaría el mundo. Así que si podía dejar su huella y transformar esta caja de arena olvidada por Dios, entonces estaba a favor. Tengo una idea. No puedo estar 100% seguro, pero Hayato Amahiri tiene un buen corazón. Estoy seguro de que cumplirá nuestras expectativas. La suave sonrisa de Madyat al terminar de hablar era tan asquerosamente resbaladiza que dejó a Dirk con ganas de vomitar. Bienvenido de nuevo, señor presidente. Cuando Dirk volvió a su despacho en Le Wolf después de la reunión, encontró a su secretaria, Keroune Kasimaru, esperándole. No importaba que fuera casi medianoche, parecía que aún no había terminado las tareas que él le había dejado. Caramba. ¿Qué tan lenta puede ser? No me digas que aún no has terminado. Lo siento, de verdad. Keroune se movió de arriba a abajo, haciendo una reverencia de disculpa en respuesta a su reprimenda. Dirk la observó de reojo mientras se sentaba en el sofá y apoyaba la barbilla en las manos. ¿Cómo está Orpelia?, preguntó. Ah, sí. Su herida en la mano es bastante grave, pero han conseguido detener la hemorragia por ahora. Pero, su veneno era demasiado fuerte, así que el personal médico no pudo hacer un examen muy completo. Ya me lo imaginaba. Keroune no lo sabía, pero Orpelia había dejado de tomar los medicamentos que ayudaban a mantener sus toxinas bajo control. Incluso una gota de su sangre probablemente sería suficiente para llenar una habitación entera con veneno ahora. Sin las mayores precauciones, nadie podría acercarse a ella. Sé que no es asunto mío, pero no debería ir al hospital. No te preocupes por eso. No la aceptarían de todos modos. Por muy excelente que fuera el personal médico de Le Wolf, el del hospital era indiscutiblemente superior. De hecho, si todo lo que se requería era el tratamiento de las heridas habituales, la habría enviado allí inmediatamente. Sin embargo, en su estado actual, Orpelia necesitaba una instalación de aislamiento específica, y el hospital no podría preparar una con poca antelación. Tampoco la propia Orpelia querría ir. Solo le quedaban 2 combates por delante. Pero, ella dijo algo un poco extraño hoy. Dirk dirigió su penetrante mirada hacia Keroune, haciendo que su secretaria diera un salto hacia atrás asustada y agachara la cabeza una vez más. Lo siento. No es asunto mío. No pasa nada. Continúe. ¿Qué ha dicho? Dirk la presionó. Keroune lo miró con temor antes de continuar. Después del combate. Normalmente está más triste, ¿sabes? Pero hoy, bueno, había algo diferente en ella, supongo. Siempre está deprimida. Eso no es nada nuevo. Lo sé, pero hoy. Estaba enfadada, quizás. ¿Enfadada? Orfelia. Dirk no podía imaginarse a esa mujer, una masa viviente de dolor y resignación. Poseyendo emociones tan humanas. Dicho esto, su combate de cuartos de final de hoy contra Silvia había sido un poco extraño. Silvia era sin duda una oponente fuerte, y había desarrollado claramente su estrategia para el encuentro. Pero, aún así, la respuesta de Orpelia había sido inusualmente pobre. Si hubiera sido la misma de siempre, debería haber sido capaz de contrarrestar a su enemiga, a pesar de su capacidad de teletransporte. Se había vuelto inestable por la falta de medicación, o bien. En cualquier caso, tendría que vigilarla. Me sorprende que te hayas dado cuenta. ¿Estás interesada en ella o algo así?, preguntó.
No, quiero decir. Ah, bueno, creo que es increíble. Oh. Así que la cobarde Keroune ya no tiene miedo de nuestra todopoderosa Orpelia. Incluso para sus admiradores en Leworth, el nombre de Erenskigal era prácticamente sinónimo de puro horror. Para bien o para mal, cualquier persona normal sin duda huiría despavorida al verla por primera vez. No es eso. Es aterradora, de verdad. Keroune sacudió la cabeza de lado a lado. Pero. Bueno, dejando eso de lado. Quiero decir, es una de nosotras, ¿no? Todos vamos a la misma escuela. Oh, de verdad. Su explicación era tan absurda que Dirk se encontró riendo involuntariamente. Una vez más, escudriñó la desdichada figura de su secretaria, totalmente inútil. Es usted una mujer extraña. Extraña. Dirk dejó escapar un suspiro cansado. Keroune, tengo un trabajo para ti. Ve al cuartel general de Solnage por mí. A partir de mañana, bien, durante una semana. Ese sí, señor. Espere, ¿qué? Pero eso significa que me perderé la final. Cállate. Vuelve a tu habitación y empieza a hacer la maleta. Sí, señor. Keroune se puso en guardia al ver su mirada amenazante antes de salir corriendo de la habitación. ¡Qué mujer tan inútil!, murmuró Dirk, pero incluso él se sorprendió de sí mismo por este pequeño acto de amabilidad. Después de todo, el mundo cambiaría con ese combate por el campeonato. Y aunque el pensamiento no estaba del todo formado, algo en su interior deseaba que esa mujer idiota y desventurada lo viviera. Percival Gardner era uno de los muchos niños que había nacido y crecido en el instituto. Ella, como ellos, era el producto de experimentos de ingeniería genética. A diferencia del proyecto Hércules, cuyo objetivo explícito era crear genestella artificiales a priori a partir de personas normales, el instituto la había producido inadvertidamente modificando su ADN cuando solo era un embrión. Aquellos experimentos habían dado lugar a muchos bebés de diseño, pero lo que hacía única a Percival era el hecho de que había nacido como una genestella. Por aquel entonces, las condiciones necesarias para que un niño se convirtiera en una genestella aún no se conocían del todo, y las probabilidades eran tan bajas que se consideraba imposible. En otras palabras, la manipulación genética que la produjo pretendía simplemente producir una persona normal con una fuerza y unas habilidades físicas superiores a la media, pero en su lugar, habían dado a luz a una genestella fortalecida. Y entre esos bebés de diseño, solo ella había nacido así. Tal vez por eso, Percival había exhibido habilidades y destrezas extraordinarias desde su primera infancia. Su fuerza y resistencia físicas, su inteligencia y su destreza en el Combate eran de primera clase, y se desenvolvía bien incluso en las simulaciones más arduas. Su único defecto, en lo que respecta al personal del instituto, era que su personalidad era demasiado amable y gentil. Mientras que Percival era una líder de equipo entre los niños de diseño, los demás no estaban a la altura de las expectativas del instituto. Allí, los experimentos que no daban resultados eran desechados sin piedad. Por supuesto, los niños también tenían valor como productos, por lo que no se desperdiciaban innecesariamente. Simplemente se les enviaba a lugares de todo el mundo por una u otra razón. Sin embargo, había algunas excepciones. Los niños que no alcanzaban un determinado nivel de calidad se consideraban mercancías deficientes, y para ellos no había forma de escapar a su destino. Al fin y al cabo, si se ponían en el mercado, acabarían dañando la imagen pública del instituto. Y así, con la única excepción de Percival, se decidió que todos los niños de diseño serían eliminados. Ella se había enfrentado al personal, rogándoles que salvaran la vida de los demás niños. Como niña de diseño, no tenía padres ni familia. Lo único que tenía eran los otros niños, nacidos en las mismas circunstancias que ella. Para su sorpresa, el personal principal la escuchó e incluso accedió a cumplir su deseo. Simplemente cambiaron la política de eliminación agresiva por una más pasiva. El jefe de personal aprovechó su deseo para realizar pruebas de rendimiento con ella y entrenar a otro equipo simultáneamente. ¿Qué te parece esto, entonces? Si tú y tu equipo pueden sobrevivir a esta prueba de combate hasta el final, cancelaremos la eliminación. Tomando la palabra del jefe de personal, Percival y los demás fueron enviados a una ciudad abandonada donde cada uno de los equipos se enfrentaría a otro en una evaluación práctica. Al final, sin embargo, todos, excepto ella, fueron aniquilados. No obstante, Percival siguió luchando ferozmente por sí misma. Tomó el mando y luchó sola en la vanguardia, liderando a sus compañeras contra sus oponentes a pesar de su evidente discrepancia de rendimiento. Pero no fue suficiente. Por desgracia para ella y los demás,
Sus oponentes eran otros Genestella dirigidos por Rodolfo Soppo y Dirk Eberwein. Rodolfo persiguió implacablemente a los niños de diseño, mientras Dirk los atrapaba en trampas viciosamente engañosas. Y entonces, cuando solo quedaba Percival en pie, después de haber perdido todo lo que siempre había apreciado, se le había acercado Dirk. ¿Sabes por qué todo tu equipo está muerto? Es porque eres incompetente como líder. No es tu trabajo hacer todo por ti misma. ¿Me estás escuchando? Es tu culpa que estén muertos. Si me hubieras puesto a cargo de ese lote, diría que la mitad de ellos habrían vivido. Con esas palabras, Dirk le hizo ver los resultados de la prueba. Puede que solo fuera una simulación, pero fue suficiente para romperle el corazón. Pero, ¿qué tal esto? Me quedo con tus habilidades. Eres inútil como líder, pero no eres mala como arma. Ven a mi equipo. Hablaré con esos idiotas del personal. Si voy a vencer a Rodolfo, te voy a necesitar. No te preocupes. Haré un uso adecuado de ti. Así que Percival pasó a formar parte del equipo de Dirk, sirviendo a sus órdenes hasta que el instituto la vendió a LeWolf. Y entonces, Percival abrió los ojos y observó el almacén poco iluminado. A su alrededor, las marionetas autónomas, los Valiants, estaban alineadas, listas para el despliegue. La cabeza le palpitaba. Al mismo tiempo, un nauseabundo sentimiento de culpa se apoderó de su pecho. Estaba atormentada por el odio a sí misma y el sentimiento de inferioridad, tanto que deseaba poder desaparecer. Pero no podía hacerlo. Ella, la única superviviente entre los diseñados, no podía hacerlo. Tenía que seguir hasta el final, para expiar lo que había hecho. ¿Estás despierta? Se giró al oír esa voz y se encontró con la figura de la barda Baos. Percival no pudo leer ninguna emoción en aquellos ojos inexpresivos que la miraban. Si ella también pudiera ser así, pero se detuvo. Ese tipo de pensamiento no era más que una forma de huir. Y tratar de escapar de lo que tenía que expiar era absolutamente inexcusable. Parece que necesitas algunos ajustes, dijo Barde, apoyando una mano en la frente de Percival. Una luz negra como el azabache brotó del collar en su pecho, y algo más allá de su visión fluyó en su cabeza. Ah. Era una sensación extraña, tener a alguien manipulando dentro de tu mente. Así que incluso tú tienes un deseo, dijo Barde. Percival recordó. Era su deseo para la festa, que había estado a un paso de conseguir. Suponiendo que su equipo hubiera ganado el GRYPS, ¿se lo habrían concedido las fundaciones? ¿Quieres destruir el instituto? Ya veo, murmuró Barde con indiferencia. Sin duda, eso no significaba nada para ella. Pero Barde tenía más cosas que decir. Tal vez, en lo que a ella respecta, no haya sido más que una predicción. Puede que ella no tuviera la intención de ver que se produjera directamente. Pero para Percival, esas palabras fueron un gran consuelo. No te preocupes. Una vez que hayamos cumplido nuestro plan, este instituto será el primero en ser aplastado.